¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de salud en tiempos de cambio. Buenos días, doctora María Cristina Perinot. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a los oyentes. Tenés voz de alegría, voz de tener más conocimientos, voz de haber vivido momentos muy bonitos, ¿puede ser? Sí, es así. Ha estado fantástico la Bienal de Terapia Neural en Ecuador, con muy buen nivel científico y con muchas cosas nuevas que uno aprende, y la verdad que ha sido muy, muy lindo. Y cuando uno se va a estos encuentros, vos hace muchos años que ya sabes terapia neural, a veces uno piensa, como yo cuando me dijiste que iba, digo, ¿para qué? Si ya con todo lo que sabes, ¿para qué vas a ir? Pero uno siempre algo nuevo saca todo ese encuentro. Sí, porque ¿no? Aparte, viste, los doctores siempre estamos investigando en nuestros consultorios, tratando de hacer cosas nuevas, y la gente va descubriendo cosas y estudiando, y eso es un avance para todos realmente. Es decir, por ejemplo, uno de los temas que se trató fue el problema que hablamos siempre acá, de tiroides. Inclusive yo ya lo voy a empezar a probar conmigo, y mi familia, es una gotita de Lugol al 5% en la piel, no tomarla, sino en la piel, que viste que la piel se absorbe bien muchos medicamentos, y se absorbe antes de las 4 horas y que estás teniendo una deficiencia física de yodo, porque lo que se dice... ¿Una gotita de, perdón? De Lugol al 5%, que es una solución con 2 diferentes clases de yodo. Y eso se usaba en dermatología hace muchos años para algunas enfermedades, por ejemplo. Pero por boca. Pero ahora este doctor, el que dio la clase, que no me acuerdo, bueno, nunca, yo soy muy mala para los nombres, ha hecho experiencias muy importantes, y entonces vos al paciente le pones una gotita, y si desaparece antes de las 4 horas, es decir, en el transcurso de las primeras 4 horas, es que le está faltando yodo en el organismo, que este doctor decía que es una de las causas que está habiendo, que como que en todo el mundo hay en la población una deficiencia de yodo, y que eso hace, él dice que está casi toda la humanidad con un problema de hipotiroidismo. Y que inclusive ahora la Academia Americana que viste que uno siempre seguía por las normas americanas, en todo el mundo, ¿no? Va a cambiar los valores del laboratorio, porque dice que no representan la realidad que está viviendo la salud de la humanidad en este momento. Con lo cual no sería tan subclínico como a veces aparece ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, es verdad, se aprenden cosas nuevas. Y otras muy interesantes también. Realmente yo me grabé todo eso, así que ahora lo voy a empezar a desgrabar, porque hay cosas muy interesantes que, viste, uno las escucha, pero es tanta la información. No puedes meter todo en el cerebro, ¿no? No, entonces yo grabé, saqué fotos de los slides. Tengo que ir armando todo eso, la verdad que... Sí, no, realmente sí, con esto que acabas de decir, ya con esto solo valió la pena, ¿no? Porque la cantidad es verdad, cada vez lo sentís más, y sobre todo lo más importante, que siempre se toma como que el hipotiroidismo es un tema de las mujeres, cuando en realidad es de hombres y mujeres. No, es de todos. Y lo que pasa es que los hombres ni consultan por ese tema. Claro, y por ahí en las mujeres se hace más evidente, pues las mujeres estamos más atentas a nuestras uñas, a nuestra piel, a nuestro cabello. Los hombres por ahí no están tan atentos, entonces percibimos más los cambios. Claro, cuando uno está cansado dice ese estrés, cuando uno tiene las uñas mal dice, mira cómo tengo las uñas, por lo que hago con las manos, pero no le da bolilla eso. Claro, como decís vos, que las mujeres están atentas al pelo, a las uñas, si engordó 2 kilitos, 1 kilito. Claro, y esos temas, realmente, pero aparte fueron muchos temas muy interesantes, realmente vale la pena, aparte después de charlar con los colegas, ¿no? Fue muy interesante, de muy buen nivel científico, y la verdad que fue un gran esfuerzo, porque hasta físico, porque no hay un vuelo directo de Buenos Aires a Manta, hay que ir a Quito y después ir a Manta, es como que es muy largo el viaje, pero la verdad que... Valió la pena. Valió la pena, y voy a ir a la 7ª, que es dentro de 2 años. Qué bueno. Bueno, me alegro que la hayas pasado bien, que haya valido la pena, fundamentalmente, porque sé que era todo un esfuerzo para vos, tanto económico como de tiempo y de salud. Y emocional, ¿viste? Ay, te cuento, la quiero compartir con todo. Mi hija defendió su tesis doctoral, ella es doctora en psicología, y le fue fantástico. Hizo una exposición. Yo ayer no trabajé por eso. Hizo una exposición genial y estoy muy, muy orgullosa, realmente. Está bien, porque recordemos a la gente que en general
a los profesionales se le dice doctores, en realidad son doctores los que hacen un doctorado. Claro, mi hija hizo la tesis doctoral de psicología. Ella es doctora. Doctora en psicología. Claro. Yo soy médica, nos dicen doctor, como los abogados le dicen exacto, doctor, son abogados. A los odontólogos también le dicen doctor. Claro, pero realmente... Pero en realidad son médicos, odontólogos o el título que tienen. Tu hija, las compañeras son psicólogas, ella es doctora. Ella es doctora en psicología. Claro. Es un tema que a veces se confunde, pues comúnmente te decimos doctor al médico, pero hay muy pocos médicos que son doctores. Exactamente. Y la verdad que ha sido un esfuerzo, yo que lo seguía al lado de ella de 5 años, muy bueno, pero aparte muy, viste, porque su tesis es realmente, tiene innovaciones, ¿no? Estoy muy orgullosa. Dicen que allá en Quito hay muy buenos hilados, ¿no? Digo por el babero, ¿eso lo tenés nacional o lo trajiste de allá, tejido? No, lo quería compartir, así como compartimos. Obviamente, te felicito por otra parte. Fue muy hermoso. O sea que heredó tus ganas de estudio, tus ganas de... Sí, es muy responsable, la verdad que yo siempre digo que es la hija que soñé, ¿no? Está bien, bueno, me alegro. Bueno, volvamos a la medicina, fue un lapsus eso. Es que eso es parte de la medicina, el amor por los hijos, el sentirse orgulloso, el que todas estas cosas en este país, que con tantas deficiencias haya gente que siga buscando algo mejor, realmente es medicina. Buscando la excelencia y tratando de ir todo para arriba, sí, no, que no es para un poco abajo. compensar, ¿viste? A veces uno escucha tantas cosas feas, que a veces es bueno contar cosas lindas. Y esto de que un hijo logre, y en tu hija puede ser el hijo de cualquiera de los que nos está escuchando, que logre sus logros, que termine el secundario, que apruebe una materia, que tenga un hijo, algo de lo que siempre buscamos soñar, nuestros sueños que a veces se hagan realidad, que es lo que creo que todos deseamos para nuestros hijos y para nosotros mismos, pero fundamentalmente uno a veces... Pero aparte cada familia hace la comunidad, si estamos todos mejor individualmente vamos a tener una comunidad mejor. Hoy tus pacientes esta semana te van a ver con una sonrisa, te van a ver más contenta que nunca, te van a preguntar qué te pasa y cuando vos les contés vas a compartir y la alegría se contagia. Sí, sí. Sobre todo entre la gente buena la alegría se contagia. María Cristina. Y eso es lo que se ve en general en la gente que hace terapia neural, ¿no? Como que gente muy sencilla, con ganas de contar, ¿viste? Es un ambiente muy lindo, ¿no? Como eso también te hace bien. Sí, porque toda la gente que fue ahí también tuvo el mismo esfuerzo económico, el mismo esfuerzo de dejar, o mejor, a su familia. Claro, vos sabés que ahí no pasa, cuando estás en sesión, están todos los médicos adentro en sesión, no hay nadie paseando por afuera como en otros congresos, ¿no? Porque todo el que va hace un gran esfuerzo, hasta de viaje, porque hay gente que venía de lugares muy lejanos, que tuvo un día o más de viaje, ¿viste? Y realmente estábamos todos con muchas ganas de estudiar y de aprender y de compartir. Se habló también de los sueros, ¿sabes? De la importancia de los sueros, de los efectos de los sueros, que nosotros siempre estamos diciendo acá que son tan buenos. Sí, la megadosis de vitamina C, procaína. ¿Alguna cosita nueva? El que está haciendo muchos sueros me contó el doctor Chiriboga. ¿Te acordás del doctor Chiriboga de Guayaquil? Chiriboga, más conocido como el maestro del TENSCAN. Sí. El TENSCAN, para que nos escuche por primera vez, es la forma de poder aplicar la terapia neural sin necesidad de las agujitas, a través de un aparatito que, entre comillas, lo llamamos láser, pero en realidad vendría a reemplazar el pinchacito de la terapia neural con el mismo efecto. Sí, discúlpame, ¿qué dice? No, y él está haciendo cada vez más sueros, inclusive ha puesto centros para hacer sueros en otras ciudades, porque él trabaja en Guayaquil, en otras ciudades de Ecuador, y también me dijo que está armando un centro en una localidad, me lo dijo pero yo no me acuerdo, en una ciudad de Estados Unidos también. Me imagino que con médicos socios de Estados Unidos, ¿no? Pero está muy contento porque realmente, y yo lo veo con mi mamá, vos no sabés, mi mamá, que le estoy haciendo los sueros de vitamina C, ella se tiene que intervenir qué importante lunes, lo que estás diciendo, o sea, prevenir, o sea, preparar a una persona para una operación, cómo cambia el resultado cuando lo preparas con vitamina C o cuando no lo haces, ¿no? Pero aparte yo ya le venía haciendo unos sueros a ella, le hice 4 sueros, mi mamá volvió muy bien de Córdoba, le hizo muy bien estar en Córdoba, pero vino acá y yo le hice los sueros, cuando mi hermano la volvió a ver, dice, es increíble cómo mejoró mamá, porque mi mamá
ya no estaba caminando tanto y ahora empezó a caminar y con energía. Ayer estuvo todo el acto de mi hija y después fuimos a comer algo todos juntos y estuvo perfecta. Es decir, con energía, con todo. Bueno, ahora le estoy haciendo un suero en estos momentos. Pero realmente, pero a todos le dice lo fantástica que está su piel, viste, que la gente es lo que te mira, ¿no? Pero sus huesos, todo está fantástico. No, y ella siente la diferencia. Cuando ya haces el segundo o tercer suero de vitamina C, es instantáneo cómo notas la piel que te cambió. Bueno, eso es lo primero que se ve, cómo te cambia la piel, la tersa que se vuelve la piel. Mira, yo te digo, en mi caso particular, de verdad no me estoy haciendo nada más que las limpiezas con las cremas, que le indico a los pacientes usando las cremas. No me estoy haciendo mesoterapia hace meses, porque no tengo ganas, la verdad. Sí. Pero sí me estoy haciendo todas las semanas mi suero de vitamina C, y la verdad que me estaba mirando con ojos críticos, porque todos me dicen qué bien que está, y la verdad que estoy bien, aparte de mi dieta sana. No, que yo creo que es un tema que esto ya no es a veces según el caso, porque siempre decimos cada paciente es un mundo. Yo creo que el que tiene la posibilidad de hacerse un suero de vitamina C por semana realmente, al margen de todo el bien que le hace interno, estéticamente cambia y se nota. Yo te digo que se nota mucho, realmente yo me miro, me dicen qué bien que estás, y bueno, yo digo, es eso, y eso que estoy pasando en momentos de estrés, ¿no? Que eso realmente también... Es que justamente eso también te lo compensa. Es que lo estoy haciendo el suero todas las semanas por la situación así de estrés que uno vive, y realmente yo creo que si no lo hiciera no podría seguir adelante con todo como voy llevando todo realmente, ¿no? Ninguna duda, más en estos tiempos que corren, aparte como decís, como contaba de este médico de Ecuador, acá en algún momento va a ocurrir eso, que haya muchos lugares donde muchísima gente al mismo tiempo pueda hacer sueros, o sea que también acá en Argentina siempre estamos como un paso atrás, o tal vez a lo mejor creemos que sabemos algo que el resto del mundo no sabe. Estamos hablando de países como Ecuador, como Colombia, como Venezuela, donde esto es común. Pero vos sabés una cosa, que cada vez más yo siempre tengo sueros disponibles, ¿no? Es decir, siempre tenemos un stock que renovamos todas las semanas de productos por si la gente se quiere hacer sueros así, que no están programados. Sí. Y la verdad que cada vez más los pacientes los piden, es decir, se dan cuenta que les hace bien. Es que esto lo voy a decir entre comillas, en realidad uno se hace adicto bien, ¿no? No, porque cuando uno ya hace un suero, dos, y se empieza a sentir bien, ya no quiere dejar de sentirse bien. No, y aparte que convengamos que estamos bajo estrés todos nosotros, sobre todo viviendo en las grandes ciudades, la contaminación ambiental, la contaminación ruidosa, el estrés que tenemos político, social, económico, es decir, todo eso son muchas cosas que nos están afectando en todo nuestro organismo. Iba a hacer un par de comentarios, pero lo voy a hacer cuando termine con vos, pues no te quiero verte involucrada en lo que voy a decir, porque hoy tengo un día escorpiano con respecto a varias cosas. Sí, y entonces uno tiene que, a ver, desde lo que uno puede hacer, desde su granito de arena para cuidarse y cuidar a los demás, es tratar de estar lo mejor posible, con el mejor ánimo, ¿viste? Tratar de ver las cosas, qué sé yo, las que uno puede cambiar, tratar de cambiarlas, y las que no puede cambiar, tratar de que no le afecten tanto. Lo que no puedas cambiar, hacete un suero de vitamina C, que por lo menos no te va a afectar. No te va a afectar tanto. Y con respecto a lo de la terapia neural, realmente se ven cambios importantísimos en los pacientes. Estoy cada día... yo sé que es así, pero estoy cada día más emocionada, ¿no? Porque se ven cambios anímicos, cambios energéticos, uno le va solucionando los problemas a los pacientes y ve que la persona que vuelve no tiene la misma cara. Primero que no se va del consultorio con la misma cara, ya es otra expresión de que se siente muchísimo mejor, ¿no? Porque aparte digamos que el momento de hacerte un suero, lo que a veces la gente dice, no, porque el suero le suena al hospital que le ponen un suero, suena... Hay que explicarle a la gente que mientras te haces un suero de vitamina C, ya en ese momento empezás a sentirte relajado, tranquilo. Por supuesto, porque es un ambiente cómodo. Aparte te baja los decibeles, en el momento te empieza a bajar los decibeles. Cuando te ponen la procaína, que todo esto que decimos parece que estuviéramos hablando de magia, pero hasta que el que ya se hizo un suero sabe de qué estamos hablando. Realmente es increíble cómo te hace sentir, cómo te renueva, cómo te modifica cosas
¿Cómo sentís que algo está cambiando mientras te lo estás haciendo ya? No, realmente, y te vas con mucha más energía. Es decir, Seguro, seguro. Y yo, como que te comentaba, con respecto a la terapia neural, estoy teniendo muchas satisfacciones con los pacientes. Es decir, la gente ya se va mejor del consultorio la primera vez, pero vos ves cómo va cambiando hasta su manera de mirar la vida, porque la gente que tiene dolores crónicos o que está con ataques de pánico, con muchas cosas que le van quitando calidad a su vida, al ir ver que la va recuperando y uno le va hablando sobre la dieta, sobre cuidarse, sobre todas esas cosas, como que la vida de la persona va cambiando, y eso a mí me produce una alegría que te juro que me dan más ganas de estudiar y más ganas de aprender. Claro, eso es lo bueno. Porque esa es la función del médico, ¿no? Todo ese tiempo que invertiste, esta cantidad de plata que invertís para perfeccionarte, te das cuenta que vale la pena. Cada paciente que viene y te agradece, cada paciente que lo ves bien, cada paciente que va solucionando sus problemas o de acné o mejora. Vos decís cosas simples, pero para las mujeres son importantes. La mujer que ves que su flacidez cambia, que empieza a desaparecer su celulitis, que tiene menos arruguita, que la piel la tiene mejor, todo eso ayuda. Esa persona que venía cansada y de golpe a través del TENScan, a través de la terapia neural, lograste que se normalice su parte hormonal. Y al mejorar su parte hormonal también estás mejorando su parte emotiva, su estado de ánimo, sumado a los sueros. Todo eso obviamente hace que el médico diga, valió la pena. Valió la pena los años de estudio, todo lo que venimos haciendo. Todo lo que uno trata de integrar. Vos sabés que aparte yo me di cuenta que entendí y aproveché mucho más el congreso, porque yo estuve estudiando medicina china y prácticamente todos los terapeutas neurales saben medicina china. Entonces el enfoque es desde los dos lados, y entonces entendiendo yo ya lo que ellos decían, lo aproveché muchísimo más. Realmente estoy muy contenta. Ah, sí. Estoy acá con la doctora Adriana Rossi. Era algo que me comentaba, lo importante, cuando yo me acordaba vos que tu estudio de medicina china, lo importante que es, ¿qué más? Ella puso una tesis donde decía que es muy difícil hacer terapia neural si no sabes medicina china. Es todo un conjunto que va casi unido. Vos sabés que es verdad eso, por eso yo voy a seguir profundizando en medicina china, porque realmente las dos cosas aunadas hacen mucho más que dos, como dice una canción. Claro, ¿no? porque es también la base de todo lo que es la medicina china, todo lo que es el Tao, todo eso. Es toda una filosofía que no es simplemente pinchar sin saber por qué. El fundamento que estás pinchando ahí, todo tiene una base. Por eso es tan importante aunar estas cosas, y como decías vos cuando escuchaba, terapia neural, sueros, que mismo lo están haciendo en Ecuador, están siguiendo esta técnica. Lo importante es que no, porque a mí me pasa que a veces conozco terapeutas neurales que se sigan que la terapia neural cura todo, y no es así. No. Sí, sirve para un montón de cosas, pero también hay que dejar de lugar la importancia que tiene hacerse una megadosis de vitamina C. Yo creo que hay que reponer las vitaminas que no obtenemos hoy en día, aunque hagamos una alimentación súper completa, no tenemos todos los minerales y todas las cosas que necesitamos. Y sobre todo, que lo importante es comentarle a la gente que cuando escucha vitamina C sale corriendo a comprarse el producto efervescente de 1 gramo, que eso no sirve. No es que no sirva, no es lo que estamos hablando. A ver, yo a los pacientes ahora, por trabajo que he estado leyendo, les hago la megadosis de vitamina C, pero también a los pacientes les estoy dando por boca, porque el último libro que escribió el doctor Floril Pinto es que también es importante no dejar la vía oral, es decir, dar inclusive más. Yo estoy dando una vitamina que es de origen natural, una vitamina C, la C+, 4 por día estoy dando, 4 comprimidos por día, y eso hace que se absorba por vía entérica, digamos por boca, pero también es muy importante la vía endovenosa. Son diferentes vías, y la vía endovenosa cumple una función, como damos una megadosis, 25 gramos, eso es imposible darlo por boca, cumple otra función, pero la función por boca también ayuda, es decir, hay que hacer las dos vías. Y yo lo estoy experimentando conmigo, con mis pacientes, y realmente ayuda mucho a hacer las dos vías, pero es muy importante hacer la vía endovenosa, ¿no? Pero tampoco dejar la vía oral, las dos cosas, pero es decir,
tomar solo una dosis pequeña por vía oral no va a tener todas los beneficios que tiene hacer la megadosis, ¿no? Pero tampoco hay que dar esa dosis oral, y yo estoy dando esta ahora que la he descubierto, que no la conocía realmente, porque son vitaminas hechas de origen vegetal, no sintéticas, no químicas. Ah, no, pero lo importante sí, por supuesto es importante también mantener vía oral. Lo que sí es importante comentarle a la gente que no con la vía oral reemplazás una megadosis de vitamina C. No la reemplazás nunca con lo oral, nunca llegás. Y digamos que por otro lado, para la gente que dice, sí, bueno, pero que los estudios, recordemos que hubo alguien que se ganó un premio Nobel por decir esto, ¿no? O sea, no es algo que está inventado o algo que se cree. Esto es algo que está comprobado. Con muchos años, porque hace años y comprobado, años. Y aparte está comprobado científicamente, como decimos siempre, que alguien se ganó un premio Nobel hablando de este tema. Que sí, al Spalding, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Bueno, María Cristina, la verdad que me alegro mucho de verte contenta, porque verte contenta significa que va a haber más pacientes contentos, con lo cual todo es más, me levantaste el ánimo, venía con un humor bastante pésimo por varias noticias que escucho, lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero como siempre hay algo bueno, todo lo malo que uno puede escuchar o sentir, siempre hay algo que por suerte lo compensa, que es por ejemplo ver a profesionales con vos que se preocupan, que son felices viendo felices a sus pacientes, que eso ya es algo bueno en un médico. ¿Qué es lo que buscamos en un médico? Que se pongan contentos cuando nosotros estamos bien, que se preocupen por nosotros, que nos atiendan y que estén a nuestro lado acompañándonos en el transcurso, o en el caso tan simple de vernos mejor, o en lo tan importante como es en el transcurso de una enfermedad. Así que yo creo que también, yo trato de darle a los pacientes herramientas para que ellos hagan en su casa. Por ejemplo, tuvimos porque no pudo, el doctor tiene 80 años, no pudo concurrir al congreso, pero lo tuvimos en el congreso al doctor Escudero, el creador de la enoxitoterapia, que nos dio una clase maravillosa, es una persona extraordinaria, ¿no? Y bueno, yo había hecho un taller el año pasado con el doctor, hace 2 años, con el doctor Altamirano, Richard Altamirano, que había hecho un taller con él en España, y vino a la Argentina y nos dio un taller, y yo lo empecé a usar ese método y a enseñárselo a los pacientes, porque ayuda mucho de que ellos tengan herramientas para cuando tienen una molestia, cuando tienen algo, que lo puedan hacer el ejercicio y ayudarse ellos mismos, porque es el poder de su mente, ¿no? Enseñarles a que el paciente se pueda ser su propio doctor, ¿no? Es decir, son esas cosas que uno va adquiriendo y que trata de transmitirlas, como cuando les enseñas a que coman bien, a que se cuiden, a que estén contentos, a que hagan cosas que los pongan contentos, porque es muy importante que la persona esté bien anímicamente para que esté bien su sistema inmune y para que esté bien todo, ¿no? Bueno, le voy a dar el teléfono a la doctora María Cristina Perinot para que puedan aprovechar todo esto que escucharon, y como siempre les digo, les recomiendo en la zona de Maipú, entre Florida y Corrientes, para que hagan estas megadosis de vitamina C y para que aprovechen todos estos conocimientos, todos los que la doctora viene usando con ustedes, con todos los pacientes desde hace muchísimo tiempo, sumándole todo lo nuevo que en cada curso, en cada estas exposiciones, estos simposios que se hacen tanto de terapia neural como de ortomolecular, la doctora tiene para todos ustedes. El teléfono de la doctora María Cristina Perinot es el siguiente: 4-322-87-94. 4-322-87-94. Recuerden que toda la información sobre el consultorio de la doctora lo pueden ver en su página web, que es www.doctora, la palabra completa, Perinot, termina con t.com, doctoraperinot.com. Y le voy a recordar una vez más el teléfono. Recuerden que si hay un contestador, dejen su mensaje, su nombre y su teléfono, que Gigi, la secretaria de la doctora, se va a encargar de contestarles a todos y cada uno de ustedes. 4-322-87-94. 4-322-87-94. Muchas gracias, te felicito por tu hija. Gracias. Que disfrutalo, y bueno, la semana que viene seguimos hablando seguimos con este tema de hipotiroidismo, si te parece, porque es un tema muy interesante y que hay mucha gente, como dijiste vos, y con todas estas estadísticas que nos trajiste hoy, que es muy importante tanto para hombres y mujeres. Así que espero que este fin de semana seguramente lo vas a pasar muy lindo, lo vas a disfrutar, y bueno, y me alegro mucho. Muchas gracias. Saludos a todos los pacientes, a todos los oyentes, perdón. Gracias. Adiós.
Seguimos en el programa, seguimos en esta continuidad con el doctor Daniel Fabricio. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, buen día, estás? Alejandro, ¿cómo Buen estás? día, Daniel, ¿cómo estás? Bien. No sé si a vos te pasó, que ayer estuvimos y me lo comentaste, pero también yo lo venía hace tiempo cuando gente me preguntaba sobre estos cursos, estas reuniones, estos módulos de biodescodificación. Ayer me contaste que a vos te pasó algo parecido, que fue que la gente está buscando talleres, formas de aprender a poder aplicar la biodescodificación, no solamente que les permita a través de este encuentro aprender cosas o descubrir cosas, sino también poder aplicarla. Es algo así, ¿no? Lo que está pasando. Sí, sí. Bueno, todo tiene etapas, ¿no? Normalmente la idea principal mía era que las personas que asistían al curso entiendan por qué se enferman. Y bueno, hay una gran asistencia o hubo de terapeutas, que estos terapeutas por supuesto que quieren hacer algunas aplicaciones, aprender, digamos, el ABC de la biodescodificación para poder aplicarlo en sus pacientes, cosa que me parece bien, porque hay personas que son masajistas y bueno, a veces tienen pacientes que los van a ver porque tienen dolores, entonces el masaje más algunas cuestiones muy simples y muy lógicas de la biodescodificación haría que el paciente tenga una mejor evolución. Entonces, aparte del momento que tienen, porque justamente los masajistas sí, tienen casi a la persona una hora ahí mientras hace el masaje, que en vez simplemente de hablar del tiempo pueden aprovecharlo para claro, también empezar a incursionar un claro, poquito en lo que le está pasando. Cuánto hace que empezó a tener determinado dolor y bueno, y una vez que se entrenen, digamos, como para hacer preguntas muy precisas, van a tener respuestas muy favorables. Por eso está bueno que la gente quiera aprender. No, aparte es importante ir con lo que quiere la gente, porque ya creo que fue muy importante todo este ciclo de informar sobre la biodescodificación, de ver el alcance que tiene la biodescodificación, y la gente que concurre a estos encuentros va llevando al momento de que, bueno, ya descubrí que es buena, ahora quiero aplicarla también. Sí, por supuesto, a veces quieren aplicarlo porque lo descubrieron, la mayoría creo que lo descubrió en sí mismo, el efecto que tuvo en ellos, ¿no? Sí, hay gente que lo descubre y otros no llegan a descubrirlo, entonces están como en el medio del río. Quieren que por ahí se hagan talleres para aprender más aquello que es la parte práctica, ¿no? No solamente presentar la biodescodificación, definirla, intentar que ellos entiendan cuál es el mecanismo de acción, que conozcan un poco sobre el consciente y el inconsciente. A la gente le gusta más la práctica, la parte de solfeo en música no es tan linda. A mí me pasó en una época cuando era muy chiquito, quería aprender a tocar la guitarra y en definitiva dejé de tocar la guitarra porque las clases teóricas eran muy pesadas, tenía una profesora que no era muy didáctica y bueno, fíjate, en su momento abandoné las clases de guitarra por la parte teórica, ¿no? O sea, no llegábamos nunca a la práctica y bueno, yo creo que en la vida todo también es aprendizaje y a mí me parece bien que en un taller donde salen a la luz ciertas cuestiones, ciertos problemas que la gente tiene, creo que va a ser interesante.
va a ser llamativo, por lo menos va a ser más ágil porque yo voy a tener una comunicación directa con la gente va a poder preguntar prácticamente desde el inicio del taller hasta la finalización. Fíjate que en los cursos anteriores yo dejaba más o menos un tiempo prudencial, que a veces se extendía mucho más. Yo lo daba todo lo que era mío en unas 4 horas, y después a veces se extendían 2 horas más, o sea, preguntando cosas normales que nos ocurren a cada uno, o síntomas o enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va a ser bueno. Creo que incluso, bueno, el hecho de empezar a dar los talleres es un poco a pedido de la gente, y yo me adapto a eso porque, aparte, me gusta lo que yo sé, lo doy plenamente, no me escondo nada, y bueno, creo que va a estar bueno. Y por supuesto van a tener todo tu apoyo, la gente que empiece a practicarlo, por supuesto siempre van a poder consultarte, pues imagínate que ahí la cantidad de casos pueden ser innumerables, ¿no? Sí, sí. Y de situaciones son innumerables. Sí, hay casos que son fáciles de resolver, y otros que hay que conocer un poco más a fondo. O sea, ahí yo que te he visto muchas veces, es no quedarse con lo primero que te dicen a veces. O sea, no simplemente te dicen algo y quedarte conforme. A veces está esa intuición de ir un poquito más allá, ¿no? Sí. El hecho de haber pasado por la Facultad de Medicina tiene un plus aparte, esto lo hemos hablado. O sea, yo les puedo enseñar muchas cosas, lo que no les puedo enseñar es la medicina como un oficio. O sea, esto es real y la gente lo entiende, pero hay muchos síntomas o muchas patologías creadas por las personas que las van a poder resolver sin duda, y está bueno porque de esta manera creo que estamos empezando a difundir un poco más lo que es la biodescodificación, en difundir un poco más, Alejandro, ya entrando en lo que es la biodescodificación, para que las personas aprendan y enseñen a los otros, a sus pacientes que atienden, a ser coherentes desde el punto de vista emocional. Y ser coherente desde el punto de vista emocional es pensar, sentir y hacer de manera alineada, ¿no? Porque sabemos perfectamente que nos ponemos enfermos cuando vivimos la incoherencia emocional. Entonces, seguir defendiendo las bases de esto, de lo que sería ser coherente, es bueno, porque a partir de ahí vamos a tener más personas sanas. Otra de las cosas fundamentales también es que no tenemos que vivir enjuiciando a nada y a nadie, porque el tema del juicio es tan nocivo que siempre nos hace sufrir, y cuando sufrimos enfermamos. Entonces, una de las cosas fundamentales que la misma gente que oficia de terapeuta, que hay muchas ramas, y bueno, van a poder enseñar eso, van a poder enseñar cuando escuchen que su paciente está enjuiciando a alguien. Entonces, cuando se les enseñen que hay que liberarse del juicio, van a poder tener una vida más plena, más sana, van a ser felices, y a partir de ahí van a estar más sanos seguramente, ¿no? Yo creo que hoy venía pensando, cuando venía por la radio, un montón de cosas que me habían molestado, de las situaciones que nos tocan, de cosas simples, otras cosas más en macroeconomía, hasta temas de seguridad. Y estaba pensando, en base a lo que decís vos, que este tema de hacer diversificar este tema de la biodescodificación, como decís vos, de terapeutas que a su vez van a ver cada uno de ellos a un montón de gente, es un poco
nosotros no podemos cambiar el mundo que nos toca, sí podemos cambiar nosotros y cómo tomamos ese mundo, y en la medida que vamos cambiando la energía a su vez que vamos transmitiendo. Y cuando decís que vos no podés cambiar todo, pero sí podés poner tu granito de arena para que cambie un poco todo, Correcto, ¿no? sí. Y esto me parece muy importante, como decís vos, empezar a ser coherentes. Sí. O sea, porque todo te lleva a tener bronca, a querer pelearte con todo el mundo. Sí. Y cuando descubrís, y bueno, me enojo, y a veces con razón, porque generalmente tenemos razón por enojarnos, pero después decís, ¿qué gano con todo eso, no? Porque no lo cambiás enojándote, lo cambiás empezando a cambiar uno para que cambien los demás. Sí, correcto. O sea, yo muchas veces veo al pasar algún programa de televisión y a veces me gustaría ser un integrante en el panel de algunos programas, porque realmente uno cae de manera muy simple, hasta inocente, en el juicio. Vuelvo al juicio. Entonces, cuando enjuiciamos, se genera una situación, una energía, una vibración que no hace bien. O sea, no le hace bien a nadie. No es que a un sector de la población le hace bien y a otro no. No, todos vamos a sufrir las consecuencias. O sea, todos estamos sufriendo ahora las consecuencias de esta situación que se está viviendo con los docentes. O sea, se crea un clima Es como un efecto en cascada, que nadie está libre de esto, ¿no? Claro, o sea, se crea una energía rara, una vibración rara. Lo ideal es que las personas vivan en armonía, o sea, que los docentes estén en armonía y que los gobiernos o las personas que les toca gobernar, que están de turno, que también tengan armonía y que nos enseñen a tener un pueblo viviendo en armonía. O sea, eso sería lo correcto. Ninguna duda. Es más, ya la escuché a la presidenta, que era la madre de todos nosotros, y creo Claro. que eso es justamente, traspolándolo a todos los políticos, es de quién tenemos que aprender, son nuestro ejemplo, y a veces no son el mejor ejemplo. No me refiero a nadie en particular, Muchas veces uno dice, ¿cómo? ¿Me cae esto? ¿Qué hago yo? Pero eso es una excusa muy fácil y muy simplista. Uno, como dijiste vos, uno tiene que empezar a cambiar uno, no importa el resto, porque uno no puede modificar el resto, sí puede modificarse uno. Claro, lo que pasa es que aquel que ha leído un poquito más, cuando yo hablo de las energías, de las vibraciones, de cómo incide en una población, en una ciudad, se crea un campo electromagnético que vibra bien o vibra mal. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Es que Daniel, no sé si estarás de acuerdo, es que yo creo que cuando decimos hubo un tifón en China, ¿qué nos importa? Todos somos parte de todo. Cuando hubo este tsunami, Sí. creo que todos los que son un poco sensibles sintieron esa sensación, esa energía negativa que ocurrió. Nadie está exento de nada, aunque ocurra en África, en el medio de África, todos somos seres humanos y vivimos en un mundo donde estamos todos conectados, y a veces cuando ocurre detrás de tu frontera y del otro lado en Chile pasa algo, parece como si ya fuera algo que ya no te importa, o ocurre en una provincia lejana, es como que ya no nos importa, y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Claro. ¿Qué importa que tenga una bandera, otro nombre, otro idioma? Somos todos seres humanos y vibramos todos al mismo tiempo, y esa vibración es de todos. Sí, en algún punto estamos unidos. Lo que pasa es que a veces la soberbia, la arrogancia nos hace pensar que estamos desunidos. O sea, y en realidad es mentira eso. O sea, en algún punto nos toca. O sea, no podemos apartarnos de los otros seres humanos, porque sería hasta una incoherencia, ¿no? Pero bueno... Esa palabra que usaste cuando dijiste que más terapeutas empiezan a la gente a entrar en coherencia, creo que ahí está la clave, que más gente empieza a entrar en coherencia. Sí, porque de esa manera van a estar
más libres de sufrimiento. O sea, hay muchas cosas. Ayer me llamó una paciente de La Plata, que, bueno, ha hecho, no sé qué es lo que le falta hacer, pero dentro de lo que yo escucho de las terapias que le aplicaron, solamente de una, digo, este profesional médico fue coherente, y esta paciente no le hizo caso. Entonces fíjate a veces cómo se comete un error. Al que está siendo coherente y le está diciendo, le había hecho una sesión de biomagnetismo médico y le dio un diagnóstico determinado. Y no le gustó a la paciente. No, y dice, bueno, pero yo por las dudas hice esto y esto, doctor, le dice, porque, bueno, me lo ofrecieron y lo hice. Y le digo, bueno, lástima que no hizo lo que le había indicado este profesional, porque en realidad fue el más coherente de todos. O sea, pero fíjate que a veces, por programas que tenemos, no somos culpables de eso, tomamos aquello que no nos conviene, y bueno, a partir de ahí erramos el camino, ¿no? Entonces, hasta que no seamos conscientes de que erramos el camino y que tenemos que volver a retomar el camino correcto, no hay beneficios. No, se hace todo muy cuesta arriba, sobre todo Claro. cuando mucha gente te dice lo que no es correcto para vos, y como son muchos te parece que, bueno, y si tanta Claro. gente opina así, deben tener razón. Como son muchos, te parece que Claro. en los muchos está la verdad. No, y a lo mejor esos muchos tienen un montón de títulos rimbombantes, ¿no? Digo, mejor Claro. esos muchos van a congresos internacionales y te dicen, bueno, pero este debe ser más que este hombre que me hizo bioparmagnético, seguramente, que yo lo escuché muchas veces, no, lo que pasa es que este es tan conocido que seguramente debe saber más. La gente a veces no es que comete errores, nos lleva todo a cometer esos errores. Claro. Y como decís vos, lo que pasa es que no dejamos usar nuestro niño interior, el corazón, como le decís vos, que te dice siempre lo que tenés que hacer. Claro. Lo que pasa es que tu mente te lleva por otro camino, generalmente, ¿no? Sí, fíjate, ayer en un flash, muy pocos minutos, observo a la tarde un programa de televisión. Debo haber estado, no sé, 5 minutos enganchado con ese programa. Presentaban el caso de un nene de 9 años y ponían, El de mala praxis, si no me equivoco. no sé, o sea, no lo seguí viendo porque después seguí atendiendo. Pues yo también lo vi 2 minutos, me parecía que era un chico que tuvo una mala praxis que le habían hecho... Sí, bueno, sí, o sea, pero no hablemos de mala praxis, o sea, ahí hay otras cosas más. Yo descodifico, ya estoy tan acostumbrado que descodifico mientras miro, lo hago de manera natural. Pero en el pie, en la base de nuestra pantalla decía, fulano tiene 2 meses de vida. Sí, eso lo leí. Entonces, a mí me parece una atrocidad eso. Porque es un chiquito que, por un lado, y aparte es una contradicción total. Por un lado, lo queremos ayudar, y por otro lado, si este chiquito después ve con su familia el programa grabado, lo primero que le puede llegar a preguntar a la madre es, mamá, ¿por qué pusieron ahí en la tele que yo tengo 2 meses de vida? Es un poco lo que nos está pasando con todo este tema de las comunicaciones, ¿no? O sea, tenemos una contradicción total. Bueno, pero perdóname, Daniel, es algo que hoy, en este momento, en este día viernes, va a ocurrir un montón de veces. A un montón de gente le van a decir que tiene tanto tiempo de vida. Sí, ¿O no? sí puede ser. A sí, mucha sí, gente seguro. le van a dar, casi Sí, te le van a diría, dar. videntes con guardapolvo, le van a dar tiempos de vida. Sí, no sé, o sea, Eso lo estoy diciendo yo y me hago cargo. sí, no, yo,
Y juzgo, en este caso juzgo. Sí, no, Vidente esto, con bueno, guardapolvo, porque realmente nadie lo puede saber. claro, nadie. ¿Y sabes qué pasa? Pero aparte, Y tal vez yo diría, sumaría esto, te queda tanto tiempo de vida con la medicina que yo te puedo dar, o con lo que yo estoy capacitado para hacerte, que eso sería algo hasta lógico decirlo. No, La pero medicina aparte, puede llegar hasta acá. aparte humildemente lo digo, se equivocan en los diagnósticos. O sea, las cosas por algo pasan. Ayer, por ejemplo, una paciente me hablaba de su nieto, que era autista, y en un momento le digo, ¿cómo fue el parto de su nieto? Todo normal, doctor. A ver, le digo, ¿pero cómo nació? ¿Por cesárea? Pero todo normal. No, le digo, mi querida, si es por cesárea, no es normal. Hay una clave ahí muy importante. Pero ¿cómo puede ser? Y no importa cómo puede ser, pero es así. En la selva, Claro, las leonas, pero perdóname, ¿ves eso lo que te digo? Como eso que estábamos hablando de este taller de biodescodificación para que terapeutas puedan empezar a aplicarlo en pacientes. Esa clave de no quedarse con lo primero. Lo primero que te dijo la persona es que estaba todo bien, que había sido todo está normal. todo perfecto. Eso es no quedarse con lo primero que te dicen. Claro, entonces tenemos un niño autista y cómo vamos a poder ayudar a que se resuelva la situación que está viviendo ese niño. Entonces, si equivocamos el diagnóstico, el niño va a seguir autista. Entonces, las claves son importantes porque son las llaves que nos van a abrir un camino diferente. Entonces, a partir de ahí, creo que es importante hacer algo. Lo que pasa es que mucha gente no quiere hacer nada, o sea, quiere que otro haga por él. Y la culpa de la enfermedad que él padece la tiene otro, y eso está mal. O sea, nos tenemos que hacer cargo del mensaje biológico o del sentido biológico de la enfermedad. O sea, ¿por qué la enfermedad aparece? ¿Por qué tenemos, Alejandro, un síntoma? ¿Por qué tenemos una enfermedad? Eso es lo que yo siempre digo, debemos preguntarnos, es un deber nuestro. Ahora, si queremos hacerlo o no, es otra cosa. Si no queremos hacer nada, no hay problema, pues seguiré enfermo, o sea, o seguiré parchando, tapando síntomas, que voy a estar tapando o cortando el hilo conductor que me puede llevar a la solución del problema. Ninguna duda, la posibilidad la tenés. Aparte está libre albedrío, uno puede decir, Sí, sabe, o sea, lo importante es que hay forma de hacerlo, después está en la que uno quiere hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Pero esto está todo muy lindo, pero ¿cuándo va a ocurrir, Daniel? Me refiero al taller de biodescodificación. Mira, creemos que es el segundo sábado de abril. 12 de abril. 12 de abril. 12 de abril. Recordemos 12 de que abril. también hoy en día también hay que tener en cuenta que uno para decidir una fecha tiene que empezar a buscar cuándo no hay un fin de semana largo, cuándo no hay un feriado, y ya quedan poquitos que no hay feriados, ¿no? Sí, Ya es difícil encontrarlos. 12 de abril. 12 de abril, la zona 12 de de la abril. Lucila, obviamente. sí. Por supuesto, para inscribirse en este taller, si lo ponemos a repetir, a diferencia de los módulos anteriores del taller, para que los terapeutas o en general las personas que estén interesadas en practicar la biodescodificación puedan aplicarla, por supuesto tienen que anotarse con anticipación al siguiente teléfono que les voy a dar ahora. 4794-6246. 4794-6246, el mismo teléfono que pueden utilizar para pedir un turno para, por supuesto, a los pacientes que deseen hacerse una biodescodificación. Pero también pueden dejar un mensaje en el 51 30 10 51. 51 30 10 51, ahí dejan su nombre y su teléfono y se van a comunicar con ustedes. Recuerden que es el próximo 12 de abril, zona de La Lucila, a metros de estación La Lucila, sobre la calle de Benedetti, a partir de las 2 de la tarde, Daniel. Sí, sí.
a partir de las 14 horas, el 12 de abril, en la calle de Benedetti, y les doy una vez más el teléfono, el doctor Daniel Fabricio. 4794-6246 y teléfono de mensaje 51 30 10 51. También va a ser más o menos de 4 o 5 horas el taller. Sí, fundamental. Pero con la diferencia que me dijiste que todos pueden sacarse sus dudas durante todo el tiempo, no como en el anterior que vos dabas tu exposición y al final la gente preguntaba. Claro, Esto va a ser más sí. interactivo, digamos. Sí, yo le daré un poco una pequeña introducción de unos minutos para que puedan entender cuál es la metodología de la biodescodificación y bueno, a partir de ahí... empezar a aprender. Claro, en vivo y en directo, que está bueno porque también la gente que venga va a poder anotar algunas cosas. Yo a veces marco algunas cosas que tienen que tener en cuenta, que son importantes, por lo menos para... Yo te dije, son innumerables la cantidad de cosas que Sí, pueden sí. ocurrir, pero sí hay cosas Sí. básicas que sobre todo, como decías vos, un terapeuta puede aplicar continuamente en las sesiones que realiza. Después, a partir de ahí, por supuesto, este taller lleva implícito la posibilidad de comunicarse con el doctor Daniel Fabricio ante cualquier duda o como para que colabore o para que lo ayude, o mismo para interactuar, ¿no? Con yo, una de las cosas que también les voy a dar es un índice de enfermedades, son síntomas como para que se puedan ir ubicando, por ejemplo, con nombres, por supuesto, de síntomas o enfermedades, o sea, todo lo que acontece en nuestras vidas, por ejemplo, que sea una anemia, un hipotiroidismo, una enfermedad hepática, biliar, pulmonar, de vejiga, renal, que la gente pueda empezar a entender por qué se enferma tal órgano, tal otro, teniendo en cuenta la función del órgano. O sea, creo que el ABC de todo esto es importante que se aprenda y que se difunda, ¿no? Gracias, Daniel, y me alegro que escuches a la gente. Hay mucha gente que hace su rumbo y como que la gente hace oídos sordos a los pedidos de la gente. En tu caso me alegro que esta necesidad que tenía la gente de poder empezar a aplicar la biodescodificación haya tenido eco en vos y que hayas decidido hacer este taller el próximo 12 de abril. Que tengas un lindo fin de semana, Daniel. Igualmente vos, Alejandro, que tengas buen día. Y a todos ustedes, espérenos un ratito que enseguida volvemos. Seguimos en el programa, seguimos en Salud en Tiempos de Cambio. Les recuerdo nuestro mail para que se comuniquen, purasalud@hotmail.com.ar. Perdón, .com nada más, purasalud@hotmail.com. En nuestro YouTube entran en Junto a Voz Radio, simplemente ponen Junto a Voz Radio en el buscador y ahí van a encontrar nuestro espacio en YouTube con todos los programas, con todas las notas, con hasta notas editadas de los distintos profesionales. En Twitter también, en Facebook también, ponen Junto a Voz Radio, Salud en Tiempos de Cambio, cualquiera de las formas van a entrar en otros espacios en Facebook, YouTube y Twitter. Les recuerdo en el teléfono de la producción es 15 6 196 0996. 15 6 196 0996 y les reitero nuestro mail purasalud@hotmail.com. purasalud@hotmail.com. Estamos en el programa, vamos a estar con la doctora Adrián Di Sanzo, después estamos con Jorge Steiner, vamos a seguir con la doctora Adriana Rossi y vamos a tener también a Marta Suárez hablando sobre estos temas de actualidad que nos están tocando. Estamos con el doctor Adrián Di Sanzo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo están? Muy buenos días, Adrián. Preguntitas, Adrián, con todo esto de nuevo que estamos en tu centro con este tema de
como siempre, cosas nuevas como el Pur Parch, que recordamos a nuestros oyentes, son estos como parchecitos que reemplazan la aplicación de medicamentos. O sea, es como darte medicamentos sin tener que pasar por el estómago o afectarte el hígado o todos estos problemitas que traen habitualmente las medicaciones. Claro, esto utiliza la vía subdérmica, o sea, sin siquiera pinchazo ni nada, estamos como si fuese directamente la medicación aplicada directamente al torrente sanguíneo, sin pasar por estómago, sin pasar, no tiene metabolismo hepático prácticamente, así que la ventaja es importante, y la absorción nos aseguramos que es en forma continua, porque al ser un parche se va absorbiendo en forma permanente. Entonces, para te asegurar de tener siempre en sangre los mismos niveles de medicación. Y además, lo más importante, que es una medicación 100% natural, es extractos vegetales. Esto se usa mucho en Italia, estos fueron los precursores de estos parches, es un producto italiano, y lo que han logrado ellos es por primera vez administrar un producto 100% natural, o sea, esto no tiene nada, pues es un fitoterápico, y de una liberación de forma constante, y con lo cual sabemos exactamente la dosis. Y tenemos varios usos de estos parches. Lo que estamos usando, y con muchos buenos resultados en el consultorio, es uno que es la parte circulatoria, con lo cual el paciente hasta se siente mucho más liviano, pierde peso, orina mucho más, con lo cual te estás dando cuenta que elimina muchas toxinas y se activa evidentemente la circulación, tiene las piernas mucho más descansadas. Hay otro set que es para todo lo que tiene que ver con la estimulación del colágeno, o sea que es antiflacidez, que esto también tenemos muchos resultados, que muchos pacientes, bueno, que tienen flacidez en rostros, en brazos, lo que hace es estimular en el colágeno y la elastina. Entonces vos lo que haces en este sentido, cuando lo acompañamos por ejemplo con ozono u otras técnicas, es que el tejido se tense. Sobre todo cuando lo acompañas con plasma rico en plaquetas, que muchas veces hablamos de ese procedimiento. Y el tercer que estamos usando mucho es para lo que es obesidad localizada, zonas localizadas que queremos quemar grasas, acompañado con la aplicación de ozono local. Entonces nosotros aplicamos ozono en forma semanal, una vez por semana, como agente lipolítico, o sea, para eliminar la grasa localizada, y con estos parches complementamos ese tratamiento. Y esto de combinar estas dos cosas, el ozono con estos parches, si bien en el ozono ya tenemos resultados espectaculares, esto la verdad que es maravilloso. O sea, tenemos muchísimas de las pacientes que andan perfectos con lo que es reducción de peso y reducción de grasa a nivel local, y sin ningún riesgo de ninguna medicación peligrosa, que antes por ahí iban a médicos que le daban cierta medicación que tenían diuréticos o cosas que eran quemadores de grasa, pero le hacían mal por otro lado. Con esto te aseguras que es algo sano, totalmente natural, sin peligro para el paciente, y que baja el peso, baja la obesidad localizada en forma rotunda. Incluso se ven en las primeras aplicaciones ya que reducción de talle, de pantalones que no entraban empiezan a entrar. Así que es bien importante y bien rotundo esto de lo que es quemador local. Y ya sabemos, esto vos ya teníamos la experiencia, si lo habíamos comentado en tu programa, con el ozono. Ahora cuando agregamos esto de los parches, la verdad que los tiempos se aceleraron muchísimo. Adrián, te hago una pregunta. ¿Por qué se considera que el ozono tal vez es la única forma de solucionar una hernia de disco? O sea que tiene casi un 90% de posibilidades de solucionar un problema de hernia de disco. Porque el ozono lo que hace es desecar, o sea, sacar el líquido, y tiene un poder importantísimo antiinflamatorio. Entonces, combinando estas dos cosas, cuando tenés una hernia de disco, vos tenés dos cosas: una inflamación local, está todo el tejido alrededor donde se está produciendo ese proceso inflamado, entonces el ozono te lo desinflama, y por otro lado, al sacar el líquido, o sea, al secar el tejido, el disco intervertebral está formado casi en un 90% de agua. Entonces cuando podés el ozono ir cerca del disco, el ozono absorbe toda esta agua y el disco se seca. Al secarse se achica,
y cuando se achica deja de comprimir el sector donde estaba comprimiendo. Entonces por eso que es tan efectivo. Muchas veces los dolores que se producen en lumbares o lumbociatalgia, en el ciático, no corresponden solo al disco, sino que también a las facetas articulares, o sea, una articulación de una vértebra lumbar con la otra, que se produce un aumento del tejido óseo en estas dos carillas, debido a una artrosis. O sea, por eso es más frecuente los dolores también en personas mayores. Una porque los discos están más debilitados y otra porque hay artrosis entre una carilla articular y la otra, se llama artrosis facetaria. Esta artrosis lo que hace es reducir el agujerito donde pasa el nervio, y si el agujerito entonces está reducido, cualquier proceso inflamatorio leve ya hace que el nervio quede atrapado en ese agujerito y apretado, eso se llama pinzamiento. Entonces, en ese momento comienza el dolor, y si hay y esa inflamación genera más atrapamiento del disco y más dolor. En ese caso, además del ozono, si no hacemos una técnica de manipulación vertebral, el dolor generalmente no se va ni siquiera con ozono. Entonces, por eso muchas veces el ozono fracasa y dice, bueno, el ozono no me sirvió. No sirvió porque no fue indicado para el que tenía el paciente en ese momento. El paciente, en ese caso, requería una manipulación vertebral, o sea, volver la vértebra, desplazarla mínimamente y volverla a su lugar, que es lo que veíamos que cuando empezamos nosotros con todo esto, nosotros hacíamos casi siempre esto, porque no teníamos el acceso al ozono. Entonces lo que hacíamos es una manipulación vertebral y el paciente sigue sin dolor. ¿Pero por qué sigue sin dolor? Porque al desplazar levemente la articulación ya nos rozaba el nervio. Ahora con el ozono tenemos una gran ayuda, que es hacer que se reduzca el disco y hacer que se desinflame localmente y que aumente el espacio, entonces el nervio ya no queda pinzado. Dos comentarios rápidos voy a hacer. Uno, por ejemplo, si entran en YouTube y ponen Junta Voz Radio, van a encontrar en la parte de profesionales o programa de TV, van a ver justamente, es más, creo que está identificado con la foto del doctor Di Sanzo atendiendo al paciente, van a ver toda esta técnica de manipulación vertebral, justamente explicada en toda su magnitud y mostrando cómo se hace. De hecho, el resultado que tuvo en me acuerdo, camarógrafo, que le solucionó un problema de meses que venía con este dolor de cintura. En segundo... es una técnica, disculpa Alejandro, que es una técnica que es francesa, porque hay otras técnicas que, muchos hacen acá en el país, que vemos que se llama praxis vertebral, que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? La praxis vertebral es muy efectiva, es muy buena, yo la conozco, pero esta técnica nunca la había visto yo acá en el país, y es realmente cuando es muy efectiva, porque a veces uno hace una praxis vertebral y no tiene resultados. Con esta técnica, es una técnica francesa, la verdad que da muchas satisfacciones. Es que, Adrián, me parece casi imposible que no te dé resultados. O sea, a ver, puede ocurrir que el paciente después levante algo, haga un movimiento extraño y la vértebra celular. Lo que sí es seguro que con esta técnica, por una cuestión de coherencia y de lógica viéndola hacer, no hay forma de que no acomodes la vértebra y por ende dejar de comprimir al nervio. Exacto, salvo que viste el paciente sea muy obeso o que no se pueda bien manipular la vértebra por alguna cuestión así, o esté demasiado dolorido, que por ahí al paciente se le va a indicar una dieta previa o hacer un tratamiento previo para desinflamar si es que no se puede manipular en ese momento. Pero si no, sí, es verdad. Porque es muy... Aparte, la gente tal vez le parecerá lo que estoy diciendo que es un invento, pero es muy sencilla aparte. O sea, sabiendo qué hacer, cómo hacerlo, es muy sencilla y sobre todo que no es cruenta ni dolorosa. Yo, que no me caracterizo por soportar el dolor, no sentí absolutamente nada cuando me lo hiciste. Exacto. Bueno, iba ya, por supuesto, con porque cuando te van a tocar la columna, generalmente uno va con esa idea de qué me van a tocar, qué me van a hacer, y realmente me pareció tan sencillo y tan simple que digo, ¿por qué no lo habré hecho antes una cosa así? O no me lo habrá hecho alguien antes esto, ¿no? Porque realmente me ahorró horas de dolor y sobre todo horas de estar y un montón de medicación, ¿no? Sí, y muchos de los pacientes ya vienen recontramedicados hasta con corticoide aplicado. Y lo segundo punto, perdóname, que te quería aclarar, era también el tema de ozono. También es importante cuando la gente dice ozono, también es importante qué equipo usó de ozono, o el profesional. Si sabía, y segundo, qué equipo usó, porque realmente, o sea, los equipos buenos, lamentablemente, son muy caros, y hay pocos profesionales que tienen equipos, o alemanes o rusos, que son realmente los que tienen una calidad como para dar el ozono que corresponde, ¿no? Sí, eso es bien importante.
cuando te dice el paciente, yo me hice ozono, bueno, que ozono le dijeron, porque tiene mucho que ver con la calidad del aparato que se aplica. Hay gente que he visto que aplica ozono sin tubo de oxígeno también, y no en forma inyectable, sino en forma local. Entonces cuando le inyectas ozono te dicen, pero ¿cómo me va a pinchar con ozono? ¿Me va a inyectar? Digo, sí, y antes ¿cómo le habían hecho? No, me habían puesto local. Entonces vos ves cualquier cosa también. O sea, ¿cómo le vas a hacer de forma local, que es para la piel? Le va a andar muy bien, pero nunca va a solucionar un problema vertebral, ni mucho menos, ¿no? Un ozono puesto en la piel. Pero bueno, como ves de todo, después... No ves de todo, a veces ves gente que, yo por ejemplo, conozco un caso de alguien que se terminó quedando con un equipo de ozono y nunca hizo ningún curso de ozono, entonces lo usan como con una botita, las cosas que pueden hacer sin joder demasiado, pero tocando de oído en realidad, ¿no? Pues a veces agarrar una técnica tan noble como el ozono y desprestigiarla. Entonces, como acá estamos para aclarar todas estas cosas, porque son técnicas realmente maravillosas, lo mismo que la terapia neural, que también hay muchos que consideramos nosotros solamente pinchadores, porque ponen proteína donde sea, y eso tampoco es hacer terapia neural, y el paciente dice, sí, ya me hice terapia neural y no me hizo nada. Claro, siempre ese comentario, o me hice homeopatía y no me sirvió, siempre recuerden que hay un factor que es muy importante, el profesional que se los hace. Por eso, cuando dicen yo hice homeopatía y no sirve, o yo me hice terapia y no sirve. O también, para en este caso vamos a defender a los homeópatas. A veces la homeopatía, hay pacientes que van y a los 15 días no dio el resultado que iba y dejan de tomarlo, y la homeopatía a veces no es tan rápida y exacta, a veces hay que darle su tiempo, ¿no? A veces para encontrar esa medicación de base, a veces el homeópata, vos sos homeópata, que tenés de miles de productos, te quedan 3 o 4 que pueden ser, no hay uno que queda. Y no hay forma de descubrirlo sino empezando a probar a ver qué resultado tiene. Y a veces el paciente no tiene toda la paciencia como para llevar a cabo este proceso. Los tiempos del paciente no son los tiempos de uno, y está bien, ¿no? O sea, si uno está con dolor, yo tampoco esperaría tanto. Pero bueno... Pero hay que en este caso, en el tuyo, a eso iba. En este caso, en el tuyo, se puede combinar, porque si, por ejemplo, como decís vos, en esta manipulación vertebral, el paciente tiene algún problema, tenés o la terapia neural, o el ozono, o otras técnicas como para ir desinflamando y que el paciente vaya pudiendo esperar a hacer la técnica definitiva, pero sin padecer dolor. Yo, o sea, esto es bien importante lo que decís. Yo como médico no me quedé solo siendo homeópata con la homeopatía, porque me da mucha curiosidad otras cosas y me gusta aprender otras cosas. Entonces, cuando viene el paciente, yo sé si le tengo que hacer homeopatía de entrada al paciente o tengo que solucionar el tema del dolor ya con una técnica que dé un resultado más rápido, y después ir de fondo al problema con la homeopatía, pero el paciente está reclamando ese sin dolor ya, entonces voy a usar otras técnicas para hacerlo. Esta es una forma de pararse que me gusta a mí. Otra, que es más fanática, el médico, que yo solamente hago terapia neural y no me saquen de acá, o yo solamente hago homeopatía y no hago otra cosa, no quiero, no me interesa y solo hago homeopatía. Sí. En esos casos que son más de médicos que hacen solamente una técnica, que es también respetable porque ellos van a fondo con una sola técnica, siempre y cuando no roce el fanatismo, ¿no? Es que lamentablemente ronda el fanatismo. Y segundo, te voy a hacer un comentario más. Pero te digo, una cosa más, de estos médicos, de este planteo, no está mal quedarse con una sola técnica, pero sí está mal adueñarse del paciente. ¿Y qué quiere decir adueñarse del paciente? Decir, mire, yo con esto te voy a sacar el dolor y te tengo un año, con esto, aunque sé que no estoy haciendo, no estoy dando el resultado que el paciente busca. Entonces, se apropian del paciente cuando podrían decir, bueno, yo soy homeópata, te voy a dar esto, pero si querés, para ir sacando el dolor, hacete una técnica, por ejemplo, de praxis vertebral, o de ozono, o de terapia neural, con tal profesional, que sabemos que no te va a medicar y darte porquerías alopáticas, sino que te va a hacer una técnica pura con la terapia neural, te va a sacar el dolor y después seguimos con el tratamiento de fondo homeopático. Esto se llama derivar al paciente, cosa que muchos médicos no hacen. Esto es adueñarse del paciente, no decirle, bueno, yo te lo voy a resolver y si no puedo seguir viniendo. Entonces también termina que el paciente odie la homeopatía, odie tal cosa porque no le sacó o no le resolvió el problema que tenía. Entonces eso también es una postura que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, de que tratar de solucionar y empecinarse con una técnica mientras el paciente lo va haciendo sufrir porque no le está solucionando lo que necesita ya. Sí, sí, como decís vos, capturar a un paciente y tenerlo cautivo.
Y después el paciente se enoja y al próximo médico que vaya va enojado. Y le dice, no, la homeopatía no sirvió, la terapia penal no sirvió. No, el que no sirvió fue el médico. ¿Sí? Es lo mismo que vos decís, bueno... Pero ¿sabes por qué es el problema? Vos lo dijiste muy claro, ¿no? Y me dice, bueno, me hizo algo mal el traumatólogo. Y yo digo, la traumatología no sirve. No, no es la traumatología. La traumatología es una especialidad médica, como la homeopatía, como la terapia normal, y todas sirven. El que no sirvió fue el profesional que te la hizo. Pero no decir, la homeopatía no sirve porque a mí no... fui a un homeópata que no me dio resultado. La homeopatía sirve, la terapia normal sirve, todas estas técnicas y especialidades médicas sirven. El que no sirve, pues es el que le hizo la práctica a él. Pero por eso no desprestigiar un método y decir que no sirve porque una experiencia con un solo médico, ¿no? ¿Sabes cómo lo tomo esto, Adrián? Me acuerdo en una época cuando hace muchos años me dedicaba a la computación, y cuando a veces se preguntaban en un neocal, por ejemplo, ¿qué impresora es la mejor? Y alguien decía, por ejemplo, Epson, y vos te fijabas y todo lo que vendía era Epson. O ibas a uno y dice, ¿cuál es la mejor? Hewlett Packard, te fijabas que todas eran Hewlett Packard. Entonces cuando la gente, yo no vendía impresoras, yo siempre decía, anda a comprarla a un local de computación, que te va a salir lo mismo en definitiva. Digo, sí, anda a un lugar que tengan todas, porque cuando te recomienden, al vendedor le va lo mismo venderte una u otra. Cuando vos tenés una sola cosa, vas a decir que lo mejor es esa sola cosa que tenés. No sé si entendés el caso. Es el caso que me estabas diciendo. Un médico que lo único que decís, que hago todo con terapia neural. Uno de los problemas es que a lo mejor lo único que sabe hacer es terapia neural. Entonces todo trata de hacerlo con terapia neural. O con homeopatía. Y vos sabés que en sí, estas técnicas son maravillosas, pero por sí solas a veces no bastan para todo. Por eso es importante poder comer. Por ejemplo, en tu caso, cuando le tenés que recomendar algo para el dolor, si le decís ozono es porque seguramente el ozono será lo mejor, si le decís terapia neural, porque va a ser lo mejor, o cualquier otra técnica, pero en realidad vos te da lo mismo porque puedes aplicar cualquiera de ellas. Entonces vas a elegir lo que es mejor para el paciente, no, en otros casos, lo único que tienen a mano. No sé si fui claro. Sí. Y puede ser mucho también, además, admirable de otros médicos que algunos te dicen, bueno, yo hago, por ejemplo, acupuntura, vamos a hacer 3 sesiones. Si no resolvemos algo con 3 sesiones, usted tiene que ir a otro lado. Eso me parece, la verdad, maravilloso. Obviamente. O como veo en tu caso, que a veces en algunas cosas raras, que lo mandás a otros médicos. Decir, mire, tal médico va a poder manejar este tema mucho mejor que yo. Y eso hace que la gente se sienta protegida. No que lo querés capturar, lo querés atrapar. Eso lo vimos un montón de veces, como con otros médicos. Está contento con vos y va a ir al otro médico y te va a decir, pero mire que yo vuelvo acá. Y esto lo voy a contar como una infidencia. Hasta otros médicos, eso es uno de los pocos casos que me tocó, de que médicos te decían, te voy a mandar pacientes para que hagan tal cosa en tu consultorio. Y sé que les dijiste, vení que te lo enseño si lo haces vos. Porque hay para todos, hay pacientes para todos, no es cuestión de robar pacientes, tenerlos atrapados con miedo que otro médico te los saque. Cuando todos los médicos se den cuenta, y yo creo que APROMEVI va a ser parte de todo esto, a través de lograr que el Senado maneje este tema de una forma legal como corresponde, le dé el marco que corresponde a la medicina biológica. Hay miles de pacientes que los médicos que hoy en día practican con seriedad la medicina biológica no van a dar abasto. Mira, es como vos decías, o sea, hay tanta gente que quiere cuidarse, que quiere estar bien, que ve que esta medicina es maravillosa y realmente le soluciona. Porque muchos, justamente ayer me llamaba un paciente que es un paciente que la señora amorosa se atiende conmigo y bueno, con toda esta medicina natural, y el paciente el marido todo lo contrario. Pero bueno, que él le gusta, viste, tener una pastillita mágica, hacer todo ese arreglo, no cuidarse, comer lo que quiere, bueno, todos los excesos, y que venga un médico y le dé un corticoide y le saque todas las molestias, le dé una pastillita y le saque todo. Entonces, estos pacientes, ayer justo me llamaba anoche la mujer que ya había recorrido 10 médicos alopáticos y ninguno ya encontró el corticoide para que solucione el problema. Entonces, cuando se le acaban todos los recursos, vos ves que van a la medicina biológica. Muchos pacientes tienen conciencia, van de entrada, quieren una vida más saludable, más sana, más natural. Pero muchos otros, cuando se le acaban los recursos alopáticos, o sea, ya no saben qué inyectarse, qué hacer fuera de médicos, te vienen a vos, y eso también es válido. O sea, que esta medicina capta muchos de los pacientes cuando ya no encuentran solución, lastimosamente después de ser manipulados por
por muchos otros médicos que le hacen hasta cosas que saben que no tienen que hacer, llegan también a nosotros. O sea, yo creo que es la medicina que llegó para quedarse, que se instauró, y bueno, ahora con todo esto que estamos haciendo, que con lo que vos decías a nivel de Senado y todo eso, es como que darle un marco legal y científico a todo esto que ya a través del paciente... Perdón, el marco ya lo tiene a través del que vale, que es la gente, ¿no? Lo que pasa es que a veces siempre está esta persona que, como decís vos, que busca lo alopático como si la megadosis de vitamina C fuera algo, un suyo encontrado en el medio del campo. Es alopática la vitamina C, con comprobación científica. La terapia neural se hace con procaína, que es un producto alopático. Entonces, a veces está esta confusión de la gente que confunde medicina natural con medicina alopática, cuando en realidad hay una sola medicina, que es la que sirve, la medicina biológica. No deja de ser medicina alopática cuando tomás como alopático un producto realizado por un laboratorio. La procaína realiza un laboratorio. Que no tenga efectos secundarios, esa es la diferencia que puede haber. Pero no es nada inventado, es algo que se usa desde hace años, la vitamina C, la procaína, el ozono. No hay nada de eso raro. Entonces, cuando a la gente le pone el nombre biológico, muchos dicen, claro, vas a hacer eso, pero sin tener idea de lo que están hablando. Y sobre todo, sin haber viajado o sin haber tenido conciencia que a lo mejor en los primeros países del primer mundo, que a lo mejor Salud Pública de Argentina sabe algo que Alemania, Italia o Estados Unidos no saben, se usan hasta en los hospitales públicos. Sí, y mira, con base a eso que decís, ¿qué es más científico? Vos vas a un médico alopático que te da para un dolor un paracetamol o un diclofenac, o que te lleve a un consultorio el paciente y vos antes de medicarlo ni nada, le hagas todo un chequeo ortomolecular y que veas por qué es la causa de ese trastorno. Ninguna duda, obviamente. Obviamente. Pero bueno, nos acostumbramos y pensamos así. Por eso, esta es una medicina mucho más científica que la otra, porque te planteas y te paras en bases bioquímicas, en unos chequeos que nosotros mandamos a hacer a los pacientes son terriblemente largos, entonces muy completos. Entonces los médicos alópatas se asombran y cosas, ¿por qué pide tantas cosas? Y cuando le pregunta al paciente y te viene y dice, mi médico alopático me preguntó por qué todo esto. Le digo, porque es básico, yo no entiendo por qué no le pidió esto. Claro, la pregunta es por qué él no te lo pide. Y no te lo piden porque no saben interpretarlo. Sí. Exacto, o sea, ¿para qué querés una información que vas a hacer, como decía en la película, qué vas a hacer con la verdad ahora que la sabes, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué te iba a decir, Adrián? ¿Te parece que la semana que viene hablemos un poquito más de todo este tema de PRP? Que ya venimos hablando mucho, la doctora Rossi habla de todos los tratamientos que se pueden lograr, ¿viste? Restablecer el hueso, encías, todo lo que se puede regresar en piel. Esta que se sumó ahora para mejorar el tema del pelo, que ya esta combinación con ETG, con ozono y con los factores ricos en crecimiento, es como creo que casi va a ser la noticia del año con respecto a la restauración de la caída del cabello, ¿no? ¿Te parece que lo hablemos la semana que viene? Sí, cómo no, Alejandro. Entonces, lo dejamos entonces para la semana que viene. Y bueno, quería agradecerte por todo esto que haces y esta difusión, y realmente aclarar a la gente cómo actúa esta medicina, y que realmente hay otras posibilidades para hacer, y que, bueno, que sigan, que busquen y que no se queden en lo primero que le dice un alópata, o quedarse en una medicación que le va a traer después de tanto tiempo acciones secundarias, y que hay otros caminos y válidos y científicos. Y voy a hacer un comentario más. Recién decías que hay pacientes que mejor le dan muchos corticoides y cuando no encuentran más resultados terminan haciendo como esta manipulación vertebral u ozono, cosas que sin efectos secundarios le van a solucionar el problema, y no hay ningún problema. Estoy de acuerdo. Hay casos donde la gente pasa por un montón de tratamientos que a veces cuando terminas esos tratamientos ya no es tan fácil solucionárselo de otra manera. Hay tratamientos alopáticos muy invasivos y muy destructivos que cuando terminas ya no es tan sencillo. Por eso también es bueno, y te digo, creo que el tema está en que el paciente no tiene todas las opciones, todas las cartas sobre la mesa. A veces le dicen que lo único que hay es eso. Y no le dejan elegir. Sacar un corticoide de muchos pacientes es imposible. O sea, después de un año de tratamiento con corticoides, muchos de los pacientes no se los sacas más. O sea, esto es gravísimo. Entonces, y luego que sean corticoides acá en el país como si fuesen, no sé, agua. Y vamos a aclarar algo. Por ejemplo, en caso, había una cantante muy famosa, que no voy a dar el nombre, que dicen que murió de artritis reumatoidea,
Cuando decía, murió de insuficiencia hepática y renal. En realidad, cuando murió estaba toda hinchada y realmente lo que murió es insuficiencia hepática y renal producida por los corticoides que le dieron durante todo ese tiempo para tratarle la enfermedad. Ella murió por corticoides en realidad, no por artritis Lo peor que reumatoide. le dicen es que y no hay otra cosa que hacer. Claro, ahí está donde uno se tiene que enojar, con decir, perdón, no conozco nada que se pueda hacer, no es que no hay nada. El médico alopático dice no hay nada, no conozco es la frase. Porque la soberbia no le puede decir que no hay nada, porque de hecho lo hay. Sí, y hay pacientes, eso es peligroso porque hay pacientes que obedecen y le creen al médico. Obvio, si supuestamente, pará, Adrián, el médico va a los congresos, ¿cómo no va a saber? Claro, si su médico le dice que no hay nada, pues el paciente piensa que no hay nada. Exacto. Y muchos pacientes sí van a buscar otras cosas diferentes, pero muchos se van a quedar con lo que dice su médico de confianza, que está perfectamente bien. Entonces, esto es lo que veo que es un crimen a nivel médico, esta de quedarse, no hay más nada. Sí, busque, hay muchas cosas más. Muchas gracias, Adrián. Bueno. Y gracias por seguir teniendo la misma humildad que tenías cuando empezaste, ahora que lograste todo este centro, con todo este éxito, seguís siendo la misma persona y la gente lo vive, por eso sigue yendo. Bueno. Muchas gracias. Y es bueno tener al paciente cautivo cuando el paciente está cautivo porque está contento, feliz y encuentra resultados, que es otra forma de tenerlo cautivo, dándole cosas. Ajá. O sea, dándole cosas para que el paciente tenga ganas de volver. Bueno, gracias Alejandro, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengas lindo día. Un abrazo, gracias. Le voy a los teléfonos del Centro Doctor Adrián Di Sanso, 4-822-88-83. 4-822-88-83 y 4-822-4615. También pueden entrar en la página del centro, que es Adrián Di Sanso, la segunda con Z, todo junto, adriandisanso.com, www.adriandisanso.com. Seguimos en el programa, seguimos con Jorge Steiner. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Escuchando con mucha atención lo que estaba diciendo Adrián. Te hiciste la rata la semana pasada. Un poquito de lluvia, sos como los gremlins. ¿Qué tenías miedo de mojarte? ¿Qué pasó? Y pintaba feo la mañanita. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que sí. Me alegro mucho. Jorge, estamos siempre hablando, por supuesto, de bioresonancia médica. Esto que parece un título muy romántico, como digo yo, estas palabras esdrújulas, que a veces ponen así, que no deja de ser otra cosa que un equipo que tiene mucha utilidad, que es muy simple, que no trae ninguna alteración, no trae ningún efecto secundario, y sobre todo, lo que siempre decimos, es muy práctico para el paciente, porque no tiene que hacer otra cosa que acostarse en una camilla y quedarse media hora tranquilo. Tranquilo porque puede leer, o puede estar hablando, o comentar cosas, ahora que sé que incursionaste en la biodescodificación, hasta puede ir encontrando ciertos caminitos, ¿no? También para por qué, aparte de lo físico, mentalmente, por qué le está ocurriendo ese problemita, ¿no? Sí, es real y en muchos casos, por ejemplo, no solamente tenemos una base biológica que tiene alguna alteración, sino que puede haber, lo que siempre decimos, un nexo psicosomático. Y es muy interesante ese nexo psicosomático porque forma, en el caso que a mí me ocupa, que es el tratamiento de las enfermedades alergénicas, muchas veces ocurre que tenemos un lazo psicosomático, que es uno de los desencadenantes de esta sintomatología. Y también debe ser tratado. Y una de las herramientas que hay como para poder erradicar este lazo psicosomático precisamente es la biodescodificación. Qué importante, ¿no? Que ya podés, como decíamos, hablamos recién con el doctor Di Sanso, poder empezar a practicar y poner en conjunto, porque también sos otra de las personas que también te lo debo reconocer, que cuando, al margen de toda la eficacia que tenés con tu equipo, cuando ves que hay algo que el paciente puede, pues yo no sé, como sé que le mandaste a la doctora Rossi, una paciente que veías que tenía un campo interferente de boca y había que solucionarlo, o que tenía un problema de otra cosa y lo mandaste a otros médicos, sos de los que no atrapan al paciente. No, yo soy... O sea, que se quede por la efectividad que tiene tu equipo, no por decirle que no hay otra cosa. Y eso me parece muy importante. Ante todo, yo tengo un concepto personal. La prioridad es la salud del paciente, no. Y el tema de, No. La prioridad es la salud del paciente en primer lugar. En segundo lugar, las cosas en nuestro organismo a veces son mucho más complejas de lo que nosotros realmente pensamos. Y como nadie es Dios, lo que tenemos que hacer es tener una mente integrativa y cuando mi recurso no alcanza, derivar a otra persona porque tal vez tenga otra metodología que también le puede llegar a ayudar, ¿sí? Y ese es el concepto fundamental que hay que tener.
Y esto es la muy integración. importante, es muy importante porque digamos que el paciente está contento, el paciente va a estar feliz, el paciente le va a mandar a otros pacientes, el paciente cuando, por ejemplo, sé que estuviste en un caso particular con la doctora Rossi, que le enviaste a un paciente que tenía un campo interferente, ¿verdad, doctora? Cuando ese paciente se saque el campo interferente, seguramente va a potenciar lo que estás haciendo con el equipo. Y entonces ese paciente va a encontrar lo que fue a conseguir. Si vos fueras de estas personas que oculta lo demás, seguramente no le daría todo el resultado y sería pensando que tu equipo no sirve. Cuando en realidad no es así. Había algo que interfería en el uso normal de ese aparato, que digamos que siempre sirve. Cuando algo pasa, porque en tu experiencia ves, tenés un paciente con asma, un paciente con una alergia, y ves que en tanto tiempo ese paciente se tiene que mejorar. Cuando ves que no ocurre eso, empiezas a pensar que algo pasa. Porque si siempre ocurre que tiene un buen resultado, si en ese tiempo no ocurrió, es que te das cuenta que algo debe estar ocurriendo. Mira, yo te voy a dar un caso reciente, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos el papá con su hijo, un chico adolescente, que es un insulino dependiente. Se atienden los dos, el padre viene con un problema de una dermatitis y una cistitis a repetición. En muy poco tiempo, el padre... cistitis el padre, cistitis y una dermatitis. Bueno, después de algunas sesiones el padre anda muy bien y el hijo mejora notablemente de manera tal que inclusive su diabetólogo le tiene que hacer un esquema nuevo con respecto a la insulina. O sea, bajarle la dosis de insulina. Cambia el tipo de insulina e inclusive la insulina rápida minimiza, pero bueno, le da muy poca cantidad. Inclusive después de algunas ingestas lo elimina directamente. Algo que me enoja a veces, el diabetólogo me preguntó lo que había hecho. Pero fíjate vos qué interesante que de pronto hace picos, tanto hacia arriba y hacia abajo de glucosa. Entonces yo me preguntaba, acá hay algo más, no solamente lo biológico, sino que acá tiene que haber un enganche psicosomático, acá tiene que haber una problemática que tiene este chico que desencadenó en su principio cuando le ocurrió esto, cuando hizo el primer pico de glucosa. De manera tal que hay que buscar un profesional que también me ayude a mí y a él a resolver el fondo de la cosa. Sí, la causa concreta. La causa concreta, porque lo que se necesita es resolver el problema. No importa quién, ¿no es cierto? Sino entre todos, los que de alguna manera formamos parte de esta problemática. Ahí está el secreto. Yo tengo una teoría que no sé si estarás de acuerdo. Yo creo que si a todo paciente que tiene diabetes, lupus o este tipo de enfermedades autoinmunes, lo llevas a una isla desierta, sin problemas, a comer comida sana, y que lo único que tenga que preocuparse a qué hora se va a mojar los pies en el mar, no tiene ningún síntoma de ninguna de estas enfermedades. Sí, y claro, lo vivís a diario. Todo paciente que tiene diabetes, cuando tiene esos picos, sabés que le pasó algo. La pregunta es, ¿qué te pasó? Claro, pero... Porque siempre pasa algo. Cuando tenés un brote de esclerosis, un brote de lupus, automáticamente siempre pasó algo. Pero por supuesto, a lo que vamos, las cosas en realidad no son tan unidireccionales. No son tan lineales. Claro. Y lo que hablamos con el doctor Di Sanzo, ese fanatismo de todo lo hago yo, todo lo hago yo. No. Y no funciona así, lamentablemente. No funciona porque después a la larga, he conocido casos de terapeutas neurales, que no voy a dar el nombre, porque Adriana me mira con cara de que no dé nombre, pero gente que hace... que creen que todo se realiza de la misma manera. Y justamente ahondando en lo que decía el doctor Di Sanzo, realmente hay gente, y te voy a decir literalmente, hay gente que es bestia. Y porque te toque un bestia no significa que la técnica no sea buena. Suponete que te toca a alguien que hace bioresonancia médica, que lo trata mal, y la gente dice, no, la bioresonancia médica no sirve. No es así. A lo mejor te tocó a alguien. En este caso tienen suerte por lo único que lo hace es Jorge, o sea que no tiene mucha forma. Le guste o no le guste, tienen que ir con Jorge. Bueno, pero ahora, se incorporó también un amigo, es un pediatra que lo utiliza para los chiquitos con muy buenos resultados. Sí. Y con esto por eso aclaramos también que esta la bioresonancia sirve de meses hasta 100 años, o sea, no hay límite de edad. No hay límite de edad. Porque la bioresonancia médica lo que busca es erradicar la causa, ¿sí? O las causas, no es solamente una causa, sino muchas veces son muchas causas. Por eso yo me dedico a esto, porque en muchas patologías de origen alergénico prácticamente no tenemos otra herramienta para resolver las situaciones, ¿sí? Yo me podría dedicar a cosas bastante más simples,
pero estas cosas más simples tienen otros caminos terapéuticos posibles. En cambio, este tipo de patologías como una psoriasis, un colon irritable, una gastritis crónica, un problema crónico en las vías aéreas, o este tema de la cistitis crónica también. Que no es poco. Claro, no hay prácticamente claro, qué hacer. Yo creo que particularmente no hay cosas que sean simples o menos graves. Para la persona que tiene cistitis es lo más grave que existe en el mundo. Y aparte pueden llegar a ser complejas. La gente siempre dice... Socialmente te puede cambiar la vida. Sí, como un colon irritable, dicho, te la cambia. Totalmente. Tu vida social te la cambia. Pero por supuesto. ¿Sí? O los chicos con acné, por ejemplo, también es muy delicado. ¿No? Yo me acuerdo cuando yo lo Para un chico adolescente, un granito Sí, es lo mismo que un cáncer terminal Pero para un supuesto. mayor. En ese momento es lo que le cambia la vida. Yo lo traté a mi hijo de acné hace unos años atrás y él también estaba con sus dudas y quería ser medicado. Le digo, mirá, esto de la medicación, cuidadito, que tampoco es tan fácil. Bueno, al final lo hizo, como él dudaba, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar una foto ahora y ahora se la vamos a mandar al doctor Rummer a Alemania a ver qué dice. Bueno, sacamos una foto, se la mandamos al doctor Rummel a Alemania, que es el creador del método de la bioresonancia médica, y entonces al otro día me contesta y me dice, en 6 meses este chico está curado. Y así fue, así fue. Entonces, a veces estas cosas necesitan tiempo porque no podemos ir en contra de toda la mecánica biológica. La gente siempre cree que esto es, bueno, llegar, me hago una sesión y ya salgo perfecta. No, biológicamente no es posible, porque si yo llevo una vida con una patología, ¿sí? Llevo 20 años o 10 años o más, no puedo resolver las cosas de forma tan rápida, sino que necesito paciencia y fundamentalmente no puedo ir en contra de la mecánica biológica. Eso es esencial. Y esto es muy importante y muy valedero, sobre todo cuando a través de estos equipos que son muy nobles, equipos que se usan en muchísimos lugares en Alemania y en Europa, porque esto es importante, Sí, todo el mundo. Importante destacarlos, equipos aprobados por la FDA, o sea, equipos que tienen todo el respaldo científico de la industria alemana, de los profesionales alemanes y, como dijiste vos, los profesionales de Estados Unidos y del resto de Europa. Y en Alemania hay 10.000 equipos funcionando a día de hoy. Entonces, a veces, como digo yo, acá parece ser que los argentinos a veces sabemos algo que el resto del mundo no sabe. Claro. Tenemos algún secretito, pero bueno, no me voy a poner nervioso, no voy a dejar que mi parte escorpiana salga a flote, me voy a quedar tranquilito. Y voy a aprovechar para los teléfonos de Jorge Stanek. ¿Días de atención todos los días, atendés, Jorge? Prácticamente, sí. Todos los días. ¿La consulta sigue siendo tan económica como era la semana pasada? Sí. El teléfono de Jorge es 15 62 53 55 66. Por supuesto pueden dejar un mensaje de voz. Por supuesto. Y en el mensaje de voz, por supuesto, tienen que dejar su nombre y su teléfono, porque si no, no vamos a saber quién dejó el mensaje de voz. El teléfono es 15 62 53 55 66. Se los reitero. 15 62 53 55 66. Y seguimos con el programa con una conocida tuya, Jorge, y por supuesto tuya, Adriana, que es la doctora Marta Suárez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Bien, todo bien, por suerte, bien. Bueno, ya te vemos escuchando a la doctora Marta Suárez, pero un temita que me gustaría que habláramos, aunque sea hace unos minutos, que es este tema, este tema que está en boga hoy en día, que es el tema del suicidio. Bien, el tema del suicidio es todo un tema, pero porque... Te quiero hacer una pregunta, perdóname, Marta, Sí. porque esto es lo que realmente me preocupa. Estos casos que hay depresión, que sos un especialista, si no es tratada como corresponde, al sacar al paciente de esta depresión, ¿no puede darle la oportunidad, por ejemplo, a la persona de que tome esa decisión que por estar deprimida e inhibida no se suicidaba? Muy buena la pregunta. Bueno, sí, tiene que ver con el estado, con el proceso maníaco, porque ahí toma el ímpetu, sí, el paciente, o la fuerza, o la imperiosa necesidad de salir de la escena. Pero aparte de todo eso, me parece interesante poder explicar cómo se presenta esto, ¿no? Porque en los cuadros depresivos, sí, no en todos, pero hay una comorbilidad existente que es la ideación suicida. La ideación suicida es un pensamiento, sí, que persiste, pero luego a posteriori surge la rumiación, que la rumiación es
un pensamiento intrusivo que está ahí presente. Y el acting es un actuar del paciente que muchas veces se manifiesta digamos, en ciertas situaciones de haber querido llegar al acto pero no concretado. ¿Se entiende? Se entiende. Hasta que se logra el pasaje al acto. El pasaje al acto, que es la concreción misma del suicidio. Generalmente son personas con patología de base melancólica. Y esto lo digo porque es importante aclararlo, porque hay indicadores que yo ayer escuché en televisión a un colega donde dice sí que hay indicadores pero que no se puede hacer nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que los indicadores son una manera de anunciar, ¿sí?, de hacer una demanda de que algo le acontece a esa persona. Generalmente son personas que, valga la redundancia, que se sienten como que no sirven para nada, que todo lo que les sale mal, se sienten poco valorados, queridos, amados y sobre todo rechazados y excluidos, ¿sí? Y tienen un componente con respecto a la realidad que es el fracaso al trabajo o el fracaso con el dinero, y también relacionado con esta cuestión de que hay problemas conflictivos con su pareja, de no sentirse querido, bueno. Y esto son indicadores que se van dejando. Lo que pasa es que este tipo de personalidad melancólica, con este patrón melancólico, pierden la capacidad yoica y sobre todo la capacidad de afrontamiento. Es decir, como que ya no tienen la fuerza de poder afrontar nuevamente, ¿sí? Porque se van gastando estas respuestas que él tiene, porque es un problema, una lucha totalmente interna y propia del sujeto, ¿sí? Acá no tiene nada que ver lo externo, digamos. No es que hay un culpable, hay detonantes, pero los detonantes los toma como propio el propio sujeto, como que van dirigidos para él. No sé si me explico. Está claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando a una persona se le terminan todas estas herramientas yoicas, cree que ya no tiene más herramientas. Y lo que aparece es un dolor muy grande. Nosotros hablamos del agujero, del vacío. Hay un texto de Freud que habla frente duelo y melancolía. Dice que una persona cuando pierde a un ser querido, si persiste el patrón melancólico, que no debe durar más de 3 meses, la sombra del objeto cae sobre el yo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera esta cosa de la muerte, la idea de irse por detrás del otro, se concreta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tener en cuenta los indicadores. El sujeto deja indicadores, lo va anunciando. Cuando dice, la verdad todo me sale mal, todo es una porquería, el mundo es una porquería. O sea, hay que prestar atención a esos comentarios. Totalmente, no dejar de nada suelto. No tomarlo como algo banal, que es un comentario más. Es que no existe la banalidad frente a estos hechos. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Y la prevención sería la hacerse psicoterapia sería la prevención concreta en estos casos cuando empezás a encontrar estos comentarios? A ver, vamos de nuevo. La prevención concreta es hacer terapia junto con la farmacología, ¿sí? Sacarlo de esas ideas intrusivas, negativas y nocivas, porque es una idea persistente. Entonces hay que apartarlo de esa idea. Benzo trabaja con un esquema mental que son cambiar el esquema mental por pensamientos positivos adaptativos, ¿sí? Que es sacarlo de ese lugar de la intrusión, de la rumiación frente a la idea persistente, esa idea que no debe concretarse. Y hay otra cosa que yo quiero marcar, que es que el patrón melancólico se presenta y se ve.
un profesional idóneo que hace una buena semiología psiquiátrica lo ve, porque son sujetos que presentan una cara, ya una cara melancólica, una mirada melancólica, una sonrisa melancólica. Es como una persona que se ríe pero no se ríe, no sé si me explico. Está clarísimo. Inclusive los ojos son tristes, no son expresivos. Una persona que dice estar bien, no está bien, está todo mal. Entonces, todo eso que aparece como estar bien es toda una fachada, es toda una careta que él presenta, una máscara, por decirlo de alguna manera. Y hay otra cosa que yo quiero recalcar, que son sujetos que tienen miedo al no. Todo es sí puedo. Este sí puedo permisivo es lo que lo lleva a asumirse o a cargarse de responsabilidades que luego no puede cumplir. Y él se siente tan abrumado y tan presionado frente a esas situaciones que cree que no puede afrontarlas, que muy elegantemente se pueden afrontar como, si hay problemas con la justicia, se enfrenta con la justicia. Todo se puede hacer, pero no concretar esta idea terrible. En algún punto yo voy a decir algo que digo, es tan doloroso ese acto, porque es un acto pensado a priori, y hay una despedida a priori, ¿sí? Hasta podemos pensar que es casi egoísta el acto, ¿sí? Obviamente. Pero también es muy doloroso. La decisión es contundente y es un mundo que lo está viviendo el propio sujeto, ¿sí? Del cual cree él que no puede salir, que no hay salida. Y más, ¿sí? Hubo indicadores o hubo acting, que son estos intentos previos, o si hay antecedentes familiares, ¿sí? Son patologías de base, pero generalmente en los que tienen patrón melancólico. Y voy a decir más, en el estrés postraumático, se ha visto en Estados Unidos que hay un sector de pacientes que pueden salir de la ideación suicida, porque no se olviden que tener un estrés postraumático en los veteranos de guerra no es cosa sencilla. O sea, el recuerdo persistente de la muerte existe y hay gente que no lo puede superar. Sin embargo, hay estadística que con medicación y con terapia cognitivo-conductual se sale. O sea, y aparte se necesita de mucha contención. En Estados Unidos se trabaja mucho con el teléfono de red de contención. Es un poco de las ideas que tenés que implementar. Exactamente. Yo tengo una idea, que esto lo hablé contigo y lo hablé con Adriana, lo vengo hablando también con Jorge, que Jorge es excelente en lo suyo, es un investigador muy serio, también lo ves Adriana. Bueno, sí, no se ríe nunca. No se ríe nunca. Bueno, el tema es poder hacer las cosas con seriedad y tomar las cosas con seriedad. Yo creo que estamos en un mundo muy banal donde todo se toma a la ligera, y esto es lo grave y esto es lo triste. Hay que detenerse en la semiología, en la lectura. El sujeto lo anuncia, lo vive anunciando. Hoy que existen estos medios de comunicación de internet, que son los Twitter, el Facebook, que van escribiendo, que van contando su vida diaria, sí, continuamente. Si ustedes prestan atención, no es la mera cosa, no, es texto. Hay que ser un muy buen lector y detenerse a la letra, y uno se va dando cuenta que ya lo viene pensando, lo viene rumiando, pero yo digo, nadie se da cuenta de todo esto. Marta, porque hay indicadores. Sí. La verdad que te agradezco mucho, disculpame que te sacamos un poquito más de tiempo, teníamos tus grabaciones, pero este tema me parece que ameritaba que habláramos, aunque sea estos minutitos, porque... Y aparte es un tema que vamos a seguir hablando la semana que viene por todo lo que le aportas, y sobre todo por esto que es tan importante. Todo se puede evitar con una buena prevención, y sobre todo, algo en lo que sos especialista, con la medicación adecuada. Y otra cosa, si hay gente que escucha esto, que vaya al hospital más cercano, que vaya,
o sea, que demande, porque son personas alexitímicas, son personas que tienen la incapacidad de simbolizar acerca de lo que le acontece. Entonces, que vayan, que pidan ayuda, no por eso se es menos, no por eso hay que tener vergüenza, porque son pacientes que tienen mucha vergüenza de ser como son, y no es vergüenza, la vida es un ensayo y un error, todos cometemos errores, pero todos podemos salir airosos de la experiencia, hay una salida, y la salida es la vida, no la otra, que es un pasaje al acto, que es muy triste esto. Le voy a los teléfonos a la doctora Marta Suárez, 4674 0956 4674 0956, doctora Marta Suárez. Muchas gracias, doctora, por darnos este tiempito, y la semana que viene la esperamos de nuevo con otros temas, ¿le parece? ¿Cómo no? Bueno, buenos días a ustedes, que estén bien, ¿eh? Buenos Cariños. días. Y en estos minutitos que nos quedan al final del programa, doctora Adriana Rossi Casé, con esa cara de alegría con que me contesta. Una preguntita rápida. Ya mucha gente me mandó mails con este tema del vértigo, que lo sigue sorprendiendo, que dice, ¿cómo se puede tratar el vértigo o los acúfenos? Pues estos temas, como nos tuvieron estos testimonios de esta señora, que no sé si lo pasé en esta radio, esta señora que llegó en silla de ruedas y que pudo empezar a moverse simplemente tocándole un diente. La gente le parece medio como extraño todo esto. Extraño porque está acostumbrado al dentista que vaya a sacarle una muela, o a ponerle, como decís vos a veces, que en La Plata la gente no quiere gastar por salud. Entonces es preferible ir a hacer lo que tiene a mano. Como ocurre muchas veces acá, que uno va a una obra social y dice, voy al odontólogo y me pongo una pastita y se me pasa el dolor. Lo que la ciencia comprobó últimamente es que a lo mejor hasta un cáncer de hígado te puede venir si tenés un problema en un diente o en un perno o en un metal o puesto en un lugar equivocado. Bueno, sí, ese es el principio de estas terapias integrativas de la medicina biológica, que todo está interconectado, y se ha demostrado que alguna interferencia en boca o alguna toxicidad en boca va a repercutir a distancia como un disparador, por ejemplo, incluyendo un cáncer. Para no ir tan al extremo, lo importante es, para hacer una buena prevención, conocer el circuito bioenergético de la boca. No es que el odontólogo sigue siendo odontóloga, yo soy odontóloga y no me salgo de la boca. Pero como en la boca está representado todo el cuerpo, a partir de allí podemos operar dentro de nuestro territorio. También es importante tener conocimientos para aplicar esto, lo que se hablaba hoy, la terapia neural o odontología neurofocal, de medicina tradicional china y de circuitos bioenergéticos. Al hablar de medicina tradicional china, estoy incluyendo la acupuntura. Y a través de la acupuntura se puede lograr perfectamente quitar los acúfenos y el vértigo. Me comentaste parálisis en cara también. ¿Cómo? Parálisis en cara. Parálisis facial. O sea, la medicina china trata todas las patologías. Pero en tu caso, te digo, en tu consultorio, también una de las cosas que tratabas es parálisis facial. Sí, bueno, es parte de mi territorio, ¿no es cierto? Le voy a los teléfonos a la doctora Rossi Casé. El teléfono es 20 08 08 15. La semana que viene vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Hoy la doctora llegó, estaba un poquito ocupada, está con otros temas, pero parece que tengamos mucho tiempo por la importancia que tiene el tema de la boca y a veces lo difícil que es solucionar otros problemas cuando no encarás el tema sabiendo si hay un campo interferente en boca, o lo que decís tu territorio, a veces aplicando acupuntura en boca, este tema de poder solucionar vértigo, acúfenos, o como decías vos, parálisis en cara, y tantos otros temas, como esta señora que no podía mover la pierna, que llegó en silla de ruedas y la pudo mover. Todas esas cosas, y creo que hay que explicarlas una y otra vez porque es muy difícil para la gente poder entenderlo. Odontología neurofocal, Adriana Rossi Casé, tanto en Capital como en la Ciudad de La Plata, el teléfono es 20 08 08 15. 20 08 08 15. Lucho nos indica que terminó el programa. Lucho, que sin él no podríamos hacer el programa, no podríamos desayunar, por ejemplo, si no fuera por Lucho. Les digo que, bueno, gracias Jorge, gracias Adriana, y a todos ustedes sean muy felices, disfruten. River, por favor, te pido que no me des ningún disgusto el domingo, pásenlo lindo y sean felices. Hasta la próxima.